Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a prepararnos para que el Señor haga su obra en este día. Así es que vamos a ponernos en pie los que estamos acá presentes. Bienvenidos. Vamos a pedir a todos los que nos están viendo desde sus hogares que se unan a nosotros. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra, nos bendiga con ella, que su voluntad sea hecha, que podamos ver lo que Dios quiere que veamos y que nuestras vidas sigan siendo transformadas todavía más. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más, Señor, de venir delante de ti. Bendito Señor, en la compañía de nuestra familia espiritual y sentarnos a la mesa, sabiendo, Señor, que tienes un manjar maravilloso, Señor, servido para nosotros el día de hoy. Te damos gracias por tu obra en nuestra vida. Te damos gracias por Jesús en nosotros, por nuestra salvación. Te damos gracias por todo el camino por el que nos traes, Señor. Gracias que nos has lavado con tu preciosa sangre, nos has lavado con las aguas de tu muerte y resurrección. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros. Gracias por enseñarnos a orar, a buscarte en adoración, Señor, en oración. Por enseñarnos a estudiar tu palabra, Señor, a practicar tu palabra, a ponernos bajo la soberanía de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que has edificado, Señor, en nuestro nuevo hombre, en nuestro nuevo corazón. Gracias por lo que falta por perfeccionarse y por tu promesa de hacerlo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido ser transformados y convertidos, Señor, y conformados a tu imagen. Gracias, Señor, por tu obra. En el nombre de Jesús oramos en este día, dándote pues gracias por lo que tienes preparado para nosotros hoy. Oramos que unjas tu palabra con tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, que nos toques con ella, que nos bendigas con ella, abriéndonos los oídos, abriéndonos los ojos, abriendo nuestro entendimiento. Oramos, Señor Dios Santo, que nos ayudes a ver, a entender, Señor Dios, lo que vamos a escuchar, Señor, que tu palabra viva en nuestras mentes, en nuestros corazones. Haznos tener un aprecio aún mayor, Señor Dios, con mayor conocimiento y entendimiento de la persona de Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Señor, amo y dueño. Y Señor, que tu voluntad sea hecha el día de hoy. Bendícenos pues a todos con tu maravillosa presencia. Haz tu obra en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Y a ti te damos toda la gloria. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor. Bendito Dios. Te alabamos, te exaltamos, te damos toda la gloria, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Estamos estudiando, recuerden que el tema en términos generales se llama Jesucristo de eternidad a eternidad. Entonces, si hacemos una línea y ponemos acá eternidad, ubiquémonos nosotros, nosotros no estamos en el cuadro, ubiquemos a Jesús. Mejor no ubiquemos a Jesús todavía. Tenemos que empezar desde la eternidad. Estoy tratando de hacer la diferencia entre de aquí para atrás y de aquí para adelante. Yo sé que el concepto es complicado porque eternidad es eternidad. Es algo que procede de Dios el Padre, por lo tanto, pues tampoco tiene principio y final. Sin embargo, son movimientos que Dios ha echado a andar, a través de los cuales Dios va llevando a cabo su voluntad, su plan maestro. Eso es eternidad. Y el tiempo en el que estamos nosotros metidos es una pequeña, inflexión, ¿verdad?, dentro de la eternidad. Así es que pues la eternidad no es una línea, es algo que se expande infinitamente en todas las direcciones, pero para efectos prácticos, ¿verdad?, de aquí para atrás le llamamos eternidad pasada y de aquí para adelante eternidad futura. Aunque más correcto es decir, venimos de una eternidad con Dios y vamos de regreso a una eternidad con Dios, pero es cuestión de tratar de usar términos humanos para explicar cosas que están más allá de nuestra humanidad, ¿verdad?
Pero empezamos estudiando a Jesucristo aquí atrás como el creador de todas las cosas. Y esto ocurre pues en la eternidad, allá atrás, aún antes de que el Señor creara el tiempo. El tiempo es una cosa que Dios creó. Así es que estudiamos a Jesucristo en el Padre, a Jesucristo como el creador, y luego venimos al tiempo. Y el tiempo, si ponemos aquí la cruz, eso es lo que estaba tratando de hacer. Acá tendríamos la dispensación del Antiguo Testamento, acá tendríamos la dispensación del Nuevo Testamento. Estudiamos a Jesucristo en el Antiguo Testamento, no como sombra tipo figura, sino estudiamos todas las diferentes ocasiones en las que Jesucristo de manera personal se involucró en la historia de la nación de Israel, cómo Jesucristo aparece como el príncipe del ejército de Jehová, aparece como el ángel de Jehová, aparece como Jehová de los ejércitos, y les di todo el estudio, hicimos todo el análisis de cómo podemos saber que no era un ángel, sino que era el Señor Jesucristo, en las cantidad de ocasiones en las que lo vemos operando y manifestándose en el Antiguo Testamento. Amén. Y esto es muy importante por la gracia de Dios para nosotros, pues estas son cosas que entendemos bien. Pero mucha gente no entiende el concepto siguiente, y es que Jesús no empezó a existir hace 2000 años cuando vino a esta tierra. Solo lograr entender eso ya nos abre el mundo y nos cura de un montón de cosas que no entendemos bien si no entendemos ese un punto, ¿verdad? Amén. Él es Dios, por lo tanto, Él viene desde allá atrás. Muy bien, pero en el Antiguo Testamento vimos a Jesús también obrando, manifestándose. Ahora estamos nosotros en los días o los años de su humanidad aquí en la tierra, de acuerdo a nuestro estudio. Y en los días de su humanidad vimos a Jesucristo a Jesucristo hombre lo vimos como maestro y nos detuvimos a ver algunas de las enseñanzas. Hicimos un repaso del Sermón del Monte. Estudiamos a Jesucristo como el hacedor de milagros. Y ahora estamos nosotros en otro aspecto vitalmente importante del Señor Jesucristo, y es Jesucristo como el sacrificio perfecto. Ya en nuestra historia y en todo nuestro estudio ya llegamos a la cruz del Calvario. La semana pasada vimos algunas cosas que ya tienen que ver con el día de su resurrección, pero todavía no estamos tocando la resurrección. Ahorita quiero estacionarme y tenía mucho rato de querer llegar a estos estudios y finalmente se dio el momento. Yo trato de no traer algo y en frío insertar la lección, sino ser congruente con todo lo que venimos enseñando. Pero quiero detenerme y quiero hablar un poquito más de Jesucristo como el sacrificio perfecto. Pongamos aquí, sacrificio. Esa es otra de las grandísimas razones por las que Jesucristo vino a este mundo, para convertirse en una ofrenda por el pecado, para poder expiar el pecado de los hombres. Amén. Pero vamos a tener una lección espectacular por la gracia de Dios, porque así es el Señor y así es su palabra y así son sus principios de operación y así es el amor con el que Dios ama al hombre pecador. Amén. Así es que arrancamos hoy a ver qué logramos hacer hoy y seguiremos pues los días que necesitemos seguir con esto. Entonces vamos a explicarlo de esta manera. El libro de Levítico nos da bastante enseñanza acerca de los detalles de los sacrificios que se hacían en la antigüedad. Y esta es una de esas grandes lecciones que si no echamos mano de todas las sombras, tipos o figuras que hay en el Antiguo Testamento, nuestro entendimiento de lo que hizo Jesús por nosotros se va a quedar muy limitado. Por eso tenemos el resto de la Biblia, para tener un entendimiento más amplio de todas las cosas que queremos buscar entender. Da mucha pena cuando muchos cristianos creen que el Antiguo Testamento ya no nos sirve para nada y lo desechan. Lo que están desechando es, de 66 libros están desechando, 39, ¿verdad? 39 libros. ¿Cómo así?
Así es que se están quedando sin las 7 lámparas del candelero. El candelero tenía 66 adornos. Y la caña central y los primeros 3 brazos suman los 39 primeros libros de la Biblia. Así es que no podemos hacer eso. Dios nos dejó toda la escritura para enseñarnos. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ni siquiera dice fue, es ahorita inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y antes que se empezara a escribir el Nuevo Testamento, Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando él dijo eso, no se había empezado a escribir ni un solo libro del Nuevo Testamento. ¿Lo ven? Así es que gracias a Dios por toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, gracias a Dios por los 66 libros de la Biblia. Ok, Dios, sus principios de operación son los mismos, son uno y el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo en cuanto a principios, en cuanto a la verdad que hay detrás. Lo que pasa es que en el Antiguo Dios lo puso todo detrás de sombras, tipos, figuras, formas. Pues y gracias a Dios, porque de qué otra manera nuestra mente humana puede entender esas cosas, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, cuando vemos el cumplimiento de todo aquello en la persona de Jesucristo, y vemos cómo todo aquello también nos enseña lo que Dios quiere formar en nosotros, entonces todo eso cobra vida, pues a otro nivel. Qué emocionante es cuando toda la escritura cobra vida. Entonces vámonos a las ofrendas. Básicamente vamos a usar otra pantalla aquí. En Levítico, capítulos del 1 al 7, tenemos, no solo allí están mencionadas al detalle, porque por ejemplo la Pascua está explicada en Éxodo, capítulo 12. Luego más adelante en otros capítulos de Levíticos tenemos nosotros cómo funcionaba, eran ofrendas por el pecado, pero como los procedimientos para poder limpiar a un leproso o limpiar a alguien que se había contaminado con muerto o con muerte, ¿verdad? Pero básicamente la información la tenemos del capítulo 1 al capítulo 7 del libro de Levítico. Y allí vamos a encontrar nosotros que las ofrendas se dividen en 2 categorías. Esto lo hemos estado mencionando en estos días. 2 categorías. Así es que podemos poner una rayita acá. Y las primeras son las ofrendas de olor grato. Y la otra categoría son las ofrendas, tal vez yo les digo no de olor grato, no, yo creo que les digo de olor no grato. Yo creo que es más correcto decir no de olor grato. Probablemente eso es mejor. Y entre las ofrendas de olor grato en el libro de Levítico, interesantemente son las primeras que se mencionan. Dios lo puso en este orden por una razón importantísima. Pero están los holocaustos, que son lo que se llama las ofrendas del todo quemadas, porque la totalidad del animal era puesto en el altar y quemado en el altar como un sacrificio. Luego están las oblaciones, ese es el orden en el que aparecen aquí en Levítico. Las oblaciones eran ofrendas no de animales, no de sangre, sino que eran ofrendas de comida, harina con aceite y sal, y tenía que ser preparado de una manera muy particular. Y están las ofrendas de paz o de paces. Creo que es la versión antigua la que dice paces, en plural, en algunas versiones dice paz, ofrendas de paz. Así es que estas 3 son de olor grato. Y ya vamos a ir entendiendo mucho mejor estos conceptos a partir de lo que vamos a estudiar hoy. Interesantemente, pues en el libro de Levítico son las primeras que se mencionan. Y luego están las ofrendas no de olor grato. Y acá en estos capítulos de Levítico son las que se mencionan después. Y están las ofrendas por el pecado, Y mencionan las ofrendas por la culpa,
que es otra manera de decir por las ofensas. Hay otras Biblias en donde dice por las ofensas. Por el pecado o por la culpa. Voy a poner entre paréntesis ofensas. Esas no son de olor grato por el hecho que son porque ha habido una transgresión, se ha cometido una iniquidad, un pecado, y esa culpa necesita ser expiada. Entonces, en ese caso, no es una entrega y adoración voluntaria al Señor, no es eso. Es algo necesario para reconciliar a la persona con Dios. Una vez reconciliada la persona con Dios por medio de la sangre de una ofrenda por el pecado, entonces la persona puede ofrecer sus holocaustos, sus oblaciones y sus ofrendas de paz. Las ofrendas de olor grato son para la santificación de la persona, para ayudar a la persona a vivir una vida plena en cuanto a su relación con Dios. Pero las ofrendas por el pecado son para reconciliar con Dios a alguien que ha cometido un pecado, una transgresión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, ahora solo miren esto. Esto es tremendo. El Señor Jesucristo, voy a dejarlo aquí para que no nos desubiquemos. A ver si me cabe lo siguiente que voy a poner. Voy a poner aquí a Jesús. Y aquí ustedes y yo, nosotros. El Señor Jesús, Él ya era un holocausto, una oblación y una ofrenda de paz. Él ya lo era. Todo eso lo calificó para convertirse en una ofrenda por el pecado y poder salvarnos a nosotros. Amén. El único ser en todo el universo que era un holocausto, una oblación y una ofrenda de paz de manera perfecta. Amén. Eso lo calificó para poder convertirse en una ofrenda por el pecado y acercarse a nosotros con la sangre por el pecado o por la culpa para poder expiar nuestra culpa y poder reconciliarnos con Dios. Amén. Por eso Él como sacerdote es cuanto más alto, cuanto más perfecto que el sacerdocio del Antiguo Testamento, que era una figura de lo que Jesús es como sacerdote hoy. Pero los sacerdotes del Antiguo Testamento, como eran seres humanos, tenían que empezar igual que el resto de nosotros. Ahora, el resto de Jesucristo vino de arriba para abajo, ¿sí? Él dijo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Y Él vino de arriba para abajo. Así es que aquí tenemos una escalera. Esta es la escalera por la que el Señor Jesucristo se acercó a nosotros, siendo un holocausto, una oblación y una ofrenda de paz. Todo eso era de olor grato al Señor. Todo eso es entre Jesús y Dios. Todo eso tiene que ver con la relación personal de Jesucristo con su Padre. Y es lo que tiene que ver con nuestra relación personal con Dios el Padre. Amén. Pero ahora nosotros, aquí estamos nosotros. La única manera como podemos nosotros subir esa escalera es a través de la sangre por el pecado. Por eso, como pecadores, necesitamos confesar nuestra culpa, necesitamos humillarnos, arrepentirnos y pedirle al Señor Jesucristo que nos limpie con su preciosa sangre. Amén. Cuando Él nos cubre con su sangre cubre nuestra culpa, eso automáticamente nos reconcilia con Dios el Padre. Porque una vez cubierta nuestra culpa, una vez saldada nuestra deuda, quedamos justificados. Eso significa libres de culpa. Y si usted ya no le debe nada a nadie, usted no tiene ningún problema con encontrárselo en el súper, en la calle. No se va a estar escondiendo porque sabe que no le debe. Y la humanidad entera siente vergüenza delante de Dios porque está en deuda con Dios. Hasta que la deuda queda saldada por medio del Señor Jesucristo. Por eso podemos entrar en paz y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el perpetuo socorro, dice. Amén. Gracias al Señor por su preciosa sangre. Entonces, el hombre tiene que empezar a subir la escalera de abajo para arriba.
y tiene necesariamente que empezar siendo rociado con la sangre de la ofrenda por el pecado. Ahora, una vez somos rociados con la sangre de la ofrenda por el pecado, ahí no termina el ministerio de la sangre del Señor Jesucristo. Apenas está empezando. Ya nos reconcilió con Dios, ya nos dio salvación. Ay, hermano, pero eso es tan emocionante. ¿Cómo puede decir que apenas está empezando? Ajá, porque Jesús no solo vino a sacarnos del infierno, el Señor Jesucristo vino a ayudarnos a alcanzar, tener una vida plena en Dios. Entonces ahora la sangre sigue operando y empezamos a sentir el efecto de todo de estos otros ángulos de la sangre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo empieza a enseñarnos a convertirnos en un holocausto. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. El Señor nos enseña a convertirnos en un holocausto para Él. Y así no darle nuestras ofrendas, no, ser una ofrenda. La vida cristiana no se trata de venir una vez a la semana a darle al Señor algún tipo de ofrenda. Eso no es vida cristiana, eso es religión, eso es religiosidad. No, la vida cristiana no es darle al Señor ofrendas. La vida cristiana es convertirnos en un sacrificio vivo para el Señor, ser una ofrenda para el Señor. Amén. Ok, entonces el Señor Jesucristo, por medio de su sangre, también provee para que nos convirtamos en un sacrificio vivo, en un holocausto, en una ofrenda del todo quemada para el Señor. Estas ofrendas ya no son para expiar la culpa. El único que puede expiar la culpa es el Señor Jesucristo. Amén. Pero una vez expiada nuestra culpa, expiar significa cubrir. Una vez cubierta nuestra culpa, nos convertimos en un holocausto. Luego el Señor nos convierte en una oblación. Y luego el Señor nos convierte en una ofrenda de paz. Y entonces encontramos ese reposo. Encontramos esa vida plena y abundante cuando encontramos esa paz. Amén, que excede todo conocimiento. ¿Lo ven? Así es que Jesús viene de arriba para abajo. Él era un holocausto, una oblación, una ofrenda de paces para el Señor. Entonces eso lo calificó para convertirse en una ofrenda por el pecado. Él ya era todo lo demás. Ahora tuvo que venir aquí abajo para perfeccionar todo eso, especialmente la oblación, ¿verdad? Amén. Pero entonces se convirtió en una ofrenda por el pecado para nosotros. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos necesitaban ofrecer ofrendas para cubrir su propio pecado primero. Después servían al pueblo presentando las ofrendas en nombre del pueblo. Pero nosotros hoy entramos a través de la sangre de la ofrenda por el pecado y el Señor pues nos va ayudando a convertirnos en un holocausto, en una oblación y en una ofrenda de paz para el Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es maravilloso? Ok, entonces vamos a estudiar a Jesús primero, cómo Él fue todo esto, y luego en los días que vienen vamos a ver con la consagración de los sacerdotes. Vamos a ver cómo es que la sangre empieza a operar en nosotros desde el día de nuestra salvación hasta que el Señor nos convierte, pues a lo mejor si llegamos hasta allí, en sacerdotes según el orden de Melquisedec. Tenemos que, alguien me dijo el otro día, ya va terminando el estudio de miércoles, ¿verdad? La verdad que falta bastante, le dije, falta bastante. Porque todavía no hemos, o sea, ya mencionamos la semana pasada la resurrección, pero todavía no hemos entrado a eso. Todavía no entendemos qué es lo que convirtió a Jesucristo en un sacerdote en orden de Melquisedec, en el orden de Melquisedec, etcétera, ¿verdad? Así es que esto está buenísimo. Amén. Bueno, entonces vámonos a Jesús. A ver, ¿cuál es? No es este, es el otro. Ahí está. Jesús. Nuestro amado Señor Jesucristo. Wow, uno se pone a pensar con todas estas cosas, cuánto realmente lo conocemos versus todo lo que queda por conocer, ¿verdad? ¿Cuánto realmente lo conocemos?
Amén. Bueno, Jesús. Bueno, empecemos, ¿verdad? Por algo tenemos que empezar a ver hasta dónde llegamos. Vámonos a Levítico 1, verso 17. No, ¿saben qué? No, hagámoslo al revés, perdón. Si anotaron Levítico, dejen Levítico. Pero vamos a hacer estas otras citas primero y entonces nos vamos a Levítico. Vámonos, número 1, vamos a ver cómo Jesús fue un holocausto. Y nuevamente, esto es importante porque yo crecí escuchando. No es como nos enseñaban a nosotros. De hecho, en nuestra iglesia casi no enseñaban nada de esto. Pero yo sí sé que en otros lugares enseñaban algo de esto. Y yo creo que confundían holocausto con ofrenda por el pecado. Y entonces por eso creo que la semana antepasada les mencionaba que atribuían, digamos, que fue el alma de Jesús y en el infierno fue donde el Señor Jesucristo se convirtió en nuestro holocausto. Bueno, la palabra está mal usada porque holocausto no es una ofrenda por el pecado, es otra cosa. Y les expliqué la confusión que hay con el concepto de alma. Es porque Jesucristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Ya les di las citas. Pero la vida que está en el cuerpo, o la vida está en la sangre. Y esa palabra vida se traduce a alma. Y se llama nefesh. Y eso es lo que tenía que ser derramado para expiar la nuestra. El alma que pecare, nefesh, esta morirá. Entonces la única manera como nosotros podíamos ya no morir es que alguien con un alma nefesh limpia, pura, apartada de pecados, derramara voluntariamente su vida por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces eso no seguimos por ese lado, pero sí es muy importante entender que el concepto de alma es diferente, depende del contexto acá. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pero Jesús fue un holocausto. Estas son ofrendas de olor grato. Olor grato. Él ya lo era. Él no se convirtió en uno cuando lo clavaron en la cruz. Él llegó a la cruz porque Él era un holocausto. Un sacrificio vivo para el Señor. Una ofrenda de olor grato para el Señor. ¿En qué fue Jesús un holocausto? En su entrega total y absoluta a la voluntad de su Padre. Una entrega total. ¿Lo ven? Él no llegó a la cruz para convertirse en un holocausto, porque Él era un holocausto viviente. Es que estuvo dispuesto a llegar a la cruz y convertirse en una ofrenda por el pecado. Ok. Entonces, Salmo 40, del 6 al 8. Salmo 40, del 6 al 8. Así como nos detuvimos a explicar algunas cosas acerca de Jesús el Creador, Jesús el Verbo, Jesús la palabra de Dios, y eso nos tomó varias lecciones también. Así es como nos estamos deteniendo ahorita para explicar a Jesús como el sacrificio perfecto. Salmo 40, del verso 6 al verso 8. Salmo 40, del 6 al 8. Solo voy a entresacar los versículos que necesitamos para nuestro estudio acá. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto se cita en Hebreos 10 en conexión con el Señor Jesucristo, por supuesto. Ahora, ahí en Hebreos 10, en el contexto que está allí, y nos vamos a ir, Dios mediante, la otra semana a Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10, aunque vimos algo de eso la semana pasada con el pastor Ismar, pero ahí está hablando de cómo el sacrificio de Jesús hizo a un lado todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, porque vino y lo cumplió en sí mismo. Pero también significa que en Jesús estaba la voluntad para hacer la voluntad de su Padre. Eso nos convierte en un sacrificio vivo para Dios, en un holocausto para el Señor. Holocausto es una ofrenda del todo quemada, una ofrenda en donde la totalidad de lo que se estaba ofreciendo se iba al altar.
Así es que la sangre del Señor Jesucristo no solo nos limpia de pecados, la sangre del Señor Jesucristo nos santifica hasta el grado de producir en nosotros el querer entregarnos de una manera cada vez más completa al Señor. Amén. Entonces Jesús ya lo era. Él estaba rendido a la voluntad del Padre desde la eternidad allá atrás, cuando Dios el Padre engendró a su Hijo. Y en Proverbios capítulo 8 vimos en esa ocasión cómo, si lo hubieran traducido de una manera un poquito más literal del hebreo, dice que el Padre lo puso a su diestra y lo edificó en la verdad. Amén. Y le enseñó todo su plan maestro, le enseñó cuál era su voluntad, cuál era su papel dentro del plan maestro del Padre, lo cual incluía el morir por una creación que un día iba a cometer pecado y transgresión. Y el Señor Jesucristo aceptó esa voluntad desde el principio. Y es allí donde ocurre el que el Cordero fuera inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Él allí rindió su voluntad a la voluntad del Padre, porque Él es por naturaleza un sacrificio vivo, una ofrenda del todo quemada, completa para el Padre, una ofrenda de olor grato para el Padre. Con razón dijo varias veces: este es mi Hijo en el cual tengo contentamiento, en Él está puesto mi placer. Amén. Bueno, ahora vámonos a Filipenses capítulo 2 del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8. Son citas que conocemos bien, citas clásicas, pero qué maravilloso es verlas en contextos diferentes, ¿verdad? Filipenses 2 del 5 al 8. Aquí vemos cómo Jesús era un sacrificio vivo. Lo vemos ser un holocausto en el hecho de negarse a sí mismo la gloria y la posición en la que Él se encontraba y venir a este mundo pecador, ¿verdad? Porque esa era la voluntad del Padre. Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Allí tenemos nosotros a todo color dibujada el carácter, la naturaleza de un sacrificio viviente. Amén. Alguien a quien no le importa hacer a un lado su reputación, su fama. Alguien a quien no le importa dejar a un lado su confort, eso en el caso nuestro, ¿verdad? O un buen nombre o una buena imagen, ¿verdad? El buen nombre lo da Dios. Una buena imagen delante de los demás. No le importa el precio que tenga que pagar, el dolor que tenga que padecer, si ese es el caso. No le importa el camino por el que tenga que caminar, si ese es el camino por el que Dios quiere que camine, ahí va. Y lo va a hacer con gozo, lo va a hacer con placer, amén. Y el contentamiento de Dios va a estar sobre esa persona. Si Dios es así con nosotros, ¿cuánto más con Jesús? Que con gozo dejó la casa del Padre, dejó la gloria en la que Él estaba, ¿sí? Dejó su morada eterna y vino y se humilló hasta el grado de, bueno, imagínense ustedes el tamaño que Jesucristo adoptó estando en el vientre de una mamá natural, humana, física. Y el hecho de tener que ser alimentado y nutrido por una criatura que Él mismo hizo. Amén. Tener que ser sustentado por criaturas que necesitaban ser reconciliadas con el Padre, con su propia sangre. Eso lo hace a alguien que ha dejado que la sangre de Cristo lo santifique lo suficiente como para que ya no le importe el precio que tenga que pagar, el camino que tenga que recorrer, con tal de hacer la voluntad de su Padre.
Entonces ahí tenemos a Jesús como un sacrificio vivo, ¿verdad? Amén. Ahora vámonos a Juan. Les voy a dar varias citas que prueban lo mismo. Juan 4:34, 5:30 y 6 del 38 al 40. La primera es Juan 4:34. Y aquí tenemos esa entrega perfecta, absoluta, completa de Jesucristo a la voluntad de su Padre. Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está hablando un sacrificio vivo, un holocausto. Amén. Una ofrenda del todo quemada, un sacrificio vivo. Muy bien, Juan 5, verso 30. Juan 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Qué maravilla. Y Juan 6, del 38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tremendo, ¿sí? De paso, la voluntad de Dios es que usted y yo no nos perdamos. Esto significa que Él va a hacer lo que tenga que hacer con nosotros para que no nos perdamos. Amén. Gracias a Dios. Pero ahí tienen pues un sacrificio vivo. Entonces regresemos al cuadro anterior, este de aquí abajo donde dice Jesús. Jesús no esperó a llegar a la cruz para convertirse en un holocausto, una oblación y una ofrenda de paz. No, Jesús ya lo era. Por supuesto, los padecimientos y todo eso perfeccionaron todo esto en Jesús, porque su obediencia, su entrega no había sido sometida al fuego de las pruebas hasta que Jesús se hizo hombre y vino a este planeta. Amén. Pero Él ya era un holocausto, pues más que el resto de nosotros todos juntos. Él ya era una oblación y una ofrenda de paz. Él ya era un sacrificio de olor grato al Señor. Todo eso lo hizo convertirse en una ofrenda por el pecado. Cuando Él llegó a la cruz, Él se convirtió en una ofrenda por el pecado. ¿Lo ven? Todo lo demás ya era. Por ser todo lo demás es que se convirtió en una ofrenda por el pecado. Nosotros tenemos que empezar al revés para ascender, para escalar. Empezamos siendo rociados con la sangre de la ofrenda por el pecado, porque tenemos que ser reconciliados con el Padre. Nuestros pecados tienen que ser expiados o cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y entonces ascendemos convirtiéndonos en un holocausto, una oblación y una ofrenda de paces para el Señor. Bueno, entonces, el holocausto, uno más. Salmo 51, del 17 al 19. Salmo 51, del 17 al 19. Esto, por supuesto, lo está diciendo David, ¿verdad? El salmo del profundo arrepentimiento que tuvo después de haber sido sorprendido por el profeta Natán, ¿verdad? Pero de todos modos, el principio es lo que nos interesa acá. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Un sacrificio vivo es un corazón contrito y humillado.
en humildad nosotros nos rendimos por completo a la voluntad del Padre. Amén. Y es necesaria la humildad porque a veces, bueno, Dios es tan sabio que nos va a llevar por veredas en las que va a tratar con nuestro orgullo. Necesariamente. Así de grandotes como empezamos, no cabemos por las puertas de perla de la Nueva Jerusalén. Las perlas que yo sepa no son grandotas, ¿verdad? Pues no digo la medida de las puertas eternas, digo el concepto. Así es que obviamente necesitamos ser humildes para convertirnos en un holocausto, pero ahorita no estamos enfocados en nosotros, estamos enfocados en Jesús. Él era un holocausto. Por estar completamente rendido a la voluntad del Padre es que se convirtió en una ofrenda por el pecado. Amén. Entonces ahora sí, vámonos a Levítico 1, del 1 al 17. Y esa es la primera serie de ofrendas que describe Levítico, los holocaustos. Levítico 1, del 1 al 17. Sin el conocimiento de Jesús, todas estas cosas son solo formalidades. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel pudiera ver más allá de las formas y ver en estas formas una descripción de lo que su Mesías, quien moriría por ellos en la cruz, iba a venir a cumplir. Pero pues no tuvieron esos ojos abiertos, los ojos de la fe, y se quedaron solo con las formas. Pero igual hoy, llevemos el péndulo al otro lado, y lo que les decía al principio, mucha gente en las iglesias cristianas hace a un lado toda la información que nos da el Antiguo Testamento y dicen, eso ya no me enseña nada a mí hoy. Y entonces la pregunta es, ¿cuán completo va a ser su entendimiento de lo que Jesús vino a hacer si están tirando toda la información teórica a la basura? Amén. Pero cuando conciliamos las dos cosas tenemos un cuadro más completo de lo que Jesús hizo por nosotros, consecuentemente mayor gratitud. Levítico 1 del 1 al 17. Entonces van a describir aquí los holocaustos, que son ofrendas de olor grato al Señor. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Y estos animalitos iban a venir a representar a la persona de Jesús, ¿verdad? Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y a veces nosotros pensamos que cualquier cosa que le demos a Dios va a estar bien, porque al fin Dios entiende. Entonces le damos las obras de nuestro tiempo, si es que quedan sobras para Dios, después que lo malgastamos en otras cosas. Le damos el vuelto, si es que queda vuelto, de nuestra sustancia. ¿Sí? O sea, de paso, si me queda tiempo voy a ir a la iglesia, pero no esperen que llegue porque no es mi prioridad. Y creemos que Dios va a estar contento con eso. Bueno, obviamente hasta aquí no hemos dejado que la sangre de Jesucristo nos santifique y nos convierta en un holocausto. Porque un holocausto es algo que tiene que ser sin defecto y tiene que ser dado de nuestra voluntad, con toda nuestra voluntad. Amén. Por supuesto, el Señor Jesucristo calificó perfectamente bien como un holocausto, sin defecto moral, sin defecto de ningún tipo. Esto lo dibujó el Señor dando una lista de defectos físicos que hacía que un animalito no calificara para irse al altar, ¿verdad? Si no tenemos los ojos del Espíritu abiertos, vamos a ver solo la parte física. Pero no está hablando de eso, al final de cuentas, está hablando de la condición moral, ¿sí? Cuando el animal era sin defecto, Dios estaba dibujando un cuadro de cómo su Mesías, su ungido, Jesucristo, amén, nuestro sacrificio, o el sacrificio perfecto que proveyó el Padre, iba a ser alguien sin ningún tipo de mancha, defecto moral, ¿sí? Y dice de su voluntad. No solamente fue la voluntad del Padre darnos una ofrenda por el pecado, fue la voluntad del Hijo convertirse en una, porque Él
tenía su voluntad completamente rendida a la voluntad de su padre. ¿Sí? ¿Les está haciendo sentido? Ok. Macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. En otras palabras, en su lugar. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Se apoyará sobre la cabeza del holocausto. Y nosotros tenemos puesta toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Amén. De esa manera estamos apoyados nosotros en Él. Jesucristo estaba completamente apoyado en su Padre. Versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Desollar, ¿saben qué es desollar? Es quitarle la piel. No es degollar, es desollar. Es quitarle la piel. En otras palabras, despojarlo de su gloria, despojarlo de sus vestidos. Y todos estos animales, pues Dios los vistió con pelaje, y las pieles de estos animales son hermosísimas y utilísimas, ¿verdad? Pero aquí tenemos un cuadro de cómo lo que leímos en Filipenses 2, del 5 al 8, se cumplió en la persona de Jesucristo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Lo ven? Él se despojó a sí mismo de su gloria que tenía para con el Padre, y vino a habitar entre los hombres como hombre, igual que nosotros. Amén. Entonces tenía que ser desollado el holocausto, y tenía que ser dividido en sus piezas. La Biblia no nos dice en cuántas piezas dividían el holocausto, pero hay unas cuantas claves que lo hacen a uno pensar. Una vez creo que se los mencioné, pero más adelante dice que tenían que acomodar las piezas. Lo vamos a ver en un momento. La palabra acomodar es la mismísima que se utiliza para poner los 12 panes de la proposición en la mesa, en orden, en 2 filas de 6 panes. Entonces yo siempre he tenido la sospecha que a estos holocaustos los dividían en 12 piezas. Y si no es así, pues qué bueno, cuando lleguemos allá arriba vamos a saber cuántas piezas eran. Pero a mí se me hace que debe haber sido así por el cuadro que Dios estaba dibujando acá, ¿verdad? Ok, entonces lo dividía en sus piezas. ¿Por qué tenía que dividir en piezas el animal? El partirlo en piezas, eso exponía lo que había dentro. Y exponía el hecho de que en este animal no había defecto ni afuera ni adentro. Ese es un cuadro lindo del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo por fuera era lo que era por dentro, y por dentro era lo que era por fuera. Hace poco les expliqué los muros de la nueva ciudad y por qué son de jaspe. Dejan que la luz que hay adentro irradie hacia afuera, y uno puede saber lo que hay dentro por lo que ve por fuera. Amén. Creo que es en ese contexto que les dije, nosotros no somos lo que decimos que somos, somos lo que hacemos. Lo que se ve por fuera, eso es lo que hay dentro. No importa cómo querramos adornarlo, taparlo, endulzarlo. Amén. Y en el caso del Señor Jesucristo, aquella limpieza y aquella pureza que había dentro se reflejaba por fuera, viceversa. Así es que desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán, ahí está la palabra, componer. Compondrán la leña sobre el fuego. Esa palabra componer es la misma de acomodar. Dice luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas. Y ambas palabras son la misma que se usa con relación a los 12 panes en la mesa de la proposición. Así es que a lo mejor eran 12 leños, a lo mejor eran 12 piezas. Pero compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos.
La cabeza es algo que se menciona de manera enfática. Era como la pieza más importante y luego en base a donde colocaban la cabeza, colocaban las demás piezas. Y esto nos habla de esa entrega perfecta de Jesucristo a la soberanía de su Padre, ¿verdad? Él tiene que ser el soberano en todo. Por eso la cabeza ocupa un lugar relevante en este holocausto que se va a entregar. Acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos. La grosura es algo que los sacerdotes tenían prohibido comer. Ahí es donde pecaron los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan? Nadab y Abiú. Ellos eran, ¿verdad? Sí, los que le quedaron fueron Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú agarraban la grosura de los sacrificios que presentaba la gente y se la comían ellos, se la quedaban ellos. Y Dios prohibió eso. La grosura era para Dios, era lo único que se quemaba. En el caso del holocausto todo se quemaba en el altar. Pero la grosura era algo muy importante para Dios porque la grosura, pues la grasa es lo que se quema con más facilidad y con más fuerza. La grosura tiene que ver con nuestro celo, con nuestro amor, el amor intenso, ese amor ardiente, ferviente, por querer entregarnos al Señor, por querer hacer su voluntad, por querer agradarlo. Y Dios se deleita cuando ve ese amor en nosotros, ese deseo intenso en nosotros, por querer agradarlo, por querer caminar con Él. Eso arde de una manera especial delante de la presencia de Dios. Amén. Él sabe cuando lo que estamos haciendo solo es una forma externa. A veces hacemos cosas para que los demás ya dejen de molestarnos y se vayan con la idea de que sí somos espirituales, pero por dentro no hay grosura. Pues los demás mirarán lo que estamos haciendo por fuera y a lo mejor saldrán convencidos. Pero si Dios no ve la grosura, esa cosa no está funcionando. ¿Dónde está el celo, el amor ardiente, ferviente? Amén. Por querer rendirnos al Señor. En el caso del Señor Jesucristo, todos estos cuadros nos ayudan a entender cómo es que Él llegó a la cruz del Calvario lleno de gozo, lleno de amor, con una voluntad firme, determinada. Con razón dijo Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, para esto me dejaste. Jesús estaba muriendo en el Getsemaní y Dios envió a un ángel a fortalecer al Señor Jesucristo. Un ángel es una criatura muy hermosa y todo lo que quieran, pero sigue siendo una criatura. Miren la humildad de Jesús, el Creador, siendo confortado por una criatura. Y Dios fortaleció a Jesús, quien estaba muriendo en el Getsemaní, para que Él pudiera llegar a la cruz. Lo dejó para que Él pudiera llegar a la cruz. Entonces ahí en la cruz vemos este celo que sigue ardiendo, ¿verdad? Este celo que sigue ardiendo. Aún en el Getsemaní, cuando dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí vemos este celo, esta entrega a la voluntad del Señor. Ahí vemos cómo la cabeza es lo primero que ha sido puesto en el altar. Sí, Señor, no es mi soberanía, es la tuya. No es mi voluntad, es la tuya. Y ahí vemos a Jesús orando con celo, con amor, con fervor. Con ese celo llegó Jesús a la cruz del Calvario. La cruz del Calvario no fue una derrota, fue una victoria, la victoria más grande en el tiempo y en la eternidad que se ha logrado jamás. Amén. Y que nadie más va a lograr. Así es que ahí está la grosura de los intestinos. Verso 8, sigo leyendo sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. En otras palabras, las entrañas. En el caso del Señor Jesucristo, Él no tenía que ser lavado con agua para calificar como un holocausto. Él ya calificaba como un holocausto. Pero cuando lo veamos en el caso nuestro, el Señor primero nos tiene que partir en pedazos. Una vez cuando empezaba yo a entender esto, fui a visitar a la doctora Esparza a México. Y ella en esos días tenía un escarabajo Volkswagen y ella lo manejaba, y entonces yo iba con ella, con la hermana Durel, a visitar alguna iglesia un día domingo o algo así, y entonces aprovechaba de hacerle todas mis preguntas y mis comentarios.
Y en esa ocasión le dije, doctora, yo quiero ser un sacrificio vivo para el Señor. Y ella, manejando su escarabajo Volkswagen, se voltea y me mira y me dice, ¿estás listo para que el Señor te parta en pedazos? Pues uno dice que sí, porque sí, ¿verdad? Nada más, pues ya después no nos quejemos, ¿verdad? Sino al contrario, recordemos lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y luego de partirnos en pedazos, ¿saben qué tiene que hacer el Señor? Restregarnos con las aguas de su palabra. Amén. ¿Se acuerdan que creo que es donde es en Efesios, cuando habla de que el Señor se entregó a sí mismo por nosotros, por su iglesia, para santificarla? Dice, vamos a ver, es Efesios 5, 25 y 26, solo se los leo, porque ahorita regreso a Levítico, pero dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús no necesitaba que sus entrañas de amor y de misericordia fueran limpiadas con la palabra. Él es el verbo de Dios, la palabra viviente. Él no necesitaba que sus piernas fueran lavadas con agua. Pues en el caso de un animal, las piernas o las patas. En el caso nuestro estamos hablando de piernas y pies y de manos y brazos. En otras palabras, nuestro caminar o nuestra conducta y nuestro obrar, nuestras obras, nuestras acciones. Si nosotros vamos a hacer un sacrificio vivo para el Señor, las aguas de su palabra tienen que trabajar en nosotros de tal manera que limpien nuestra conducta, que limpien nuestras obras, amén, y que limpien nuestras entrañas para poder amar con amor entrañable a los demás y al Señor. Ahora, el Señor Jesucristo, Él no necesitaba que nada lo limpiara, Él ya era limpio, amén. Él empezó siendo un sacrificio vivo, un holocausto. Nosotros aprendemos a hacer uno después de que nos laven bien las entrañas, ¿verdad? Amén. Pero aquí vemos pues este cuadro tan precioso del Señor Jesucristo. Lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, la primera, ¿se acuerdan que era un holocausto vacuno? Era un ternero, un buey. La siguiente era una ovejita. Dice, si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Este es otro detalle. Lo degollaban del lado norte. El lado norte es el lado de la mesa de los 12 panes, que es el lugar no donde están las teorías, donde está la práctica. Las teorías están en el candelero. La práctica está en la mesa con los 12 panes. Recuerden que la entrada quedaba del lado oriental. Entonces el oriente es aquí abajo donde está el altar de bronce. El occidente o el poniente es donde está el arca. El norte es donde está la mesa con los 12 panes y el sur es donde está el candelero. Entonces, del lado de la mesa, era que degollaban estos holocaustos. Y sí, o sea, las teorías solitas no nos van a convertir en un sacrificio vivo para Dios. Es el deseo de hacer algo con lo que sabemos. Es la acción de dejar que lo que sabemos vaya lavándonos por dentro y por fuera, vaya limpiándonos, vaya limpiando nuestras entrañas, que es donde está la conexión con el amor y la misericordia. Vaya limpiando nuestro caminar, nuestra conducta, nuestro obrar, nuestros hechos, nuestras acciones. Amén. El Señor Jesucristo, Él por supuesto que tenía la voluntad, la acción, la práctica, todo limpio. Bueno, verso 11, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo
y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves. Miren, se valía llevar becerros, se valía llevar ovejitas o cabritas y se valía llevar aves. ¿De qué dependía? Bueno, habían ciertas ocasiones en donde sí se requería cierto tipo de animal y en muchos casos tenía que ver con el rango de la persona. Era diferente si era el sumo sacerdote o sacerdotes o si eran príncipes del pueblo, así eran pues una persona sencilla del pueblo. Lo que les dice a ustedes que mientras mayores son los privilegios que Dios nos ha dado, mayor es nuestra responsabilidad. Amén. Eso es bien importante. O sea, por ejemplo, una persona solitaria, si ofende, probablemente al único que afecta es a él mismo, porque pues no hay alguien más a quien afectar, ¿verdad? Es una persona solitaria. Entonces su arrepentimiento pues tiene que ser en proporción. Pero por ejemplo, un padre de familia o un abuelito, el patriarca o la matriarca de alguna familia en donde hay hijos, hay nietos, hay bisnietos, hay primos, hay tíos, comete una fechoría. Miren la cantidad de estragos que hace, porque la cantidad de gente que afecta a eso. Entonces Dios sí espera que nuestra confesión y arrepentimiento sean en proporción al daño que hayamos hecho. Amén, tremendo, ¿verdad? O por ejemplo un pastor, imagínense ustedes la responsabilidad, la cantidad de gente a la que puede hacer tropezar una mala decisión. ¿Sí? Dios espera pues que el grado de arrepentimiento y de confesión sea en proporción al efecto que su mala elección produjo. Pero si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Ven, la cabeza siempre es una parte relevante, porque si no renunciamos a nuestra propia soberanía carnal, nunca vamos a hacer un sacrificio vivo para Dios, porque no vamos a querer. Por ningún lado nos van a dar ganas. Bueno, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Pues si divide en dos una avecita ya no queda gran cosa, ¿verdad? Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y ahí termina. Bueno, hay otra. ¿Saben qué? Vámonos y con eso termino. Levítico 6 del 8 al 13, porque vuelve a meter un poco más de información acá. En cuanto al holocausto, Levítico 6, voy a apuntarlo acá, del 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. En su momento vamos a ver esto de las cenizas. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. No solo los holocaustos, sino las ofrendas de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué principio nos da este? Jesús no esperaba a que llegara el día de reposo e irse a meter al templo para entonces irse a ofrecer como un sacrificio al Señor o ir a darle sacrificios al Señor. No, eso es religión. Él era un sacrificio vivo y es lo que Dios espera de nosotros. O sea, no hay tal cosa como que el domingo se nos enciende un poquito el fuego del altar, pero el lunes ya se nos apagó. Para el siguiente sábado ya la cosa ya ni humo saca. Hasta el otro domingo es donde venimos a presentarle otra ofrenda al Señor y cantamos un poquito y oramos un poquito. No se trata de eso. Eso no es el camino cristiano.
Eso no es aquello para lo que Jesús pagó semejante precio. Él busca que seamos un sacrificio vivo las 24 horas del día. No que le traigamos sacrificios al Señor, que seamos un sacrificio vivo. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo para el Señor. Pero qué cuadro del Señor Jesucristo. Él no se daba vacaciones espirituales y morales. No, Él era quien Él era las 24 horas del día. Amén. Y la razón por la que Dios dio toda esta cantidad de detalles en el Antiguo Testamento es porque, sí, número 1, tenían que seguir las instrucciones. Pero número 2, era con la esperanza de que abrieran los ojos y pudieran ver el principio espiritual detrás de todo esto. Y decir, ya sabemos qué clase de Mesías está preparando Dios para que muera por nuestros pecados. Y ya sabemos en qué clase de personas quiere Dios que esto nos convierta a nosotros. Él quiere que seamos un sacrificio vivo para Él. Amén. Bueno, logramos hacer el holocausto. A este paso nos vamos a ir algo despacio con esto, pero qué bueno, nadie nos está corriendo. Amén. Pero ahí tienen pues, el Señor Jesucristo empezó siendo uno. Él no vino a aprender a ser uno aquí abajo. Por supuesto, aquí abajo estaba el fuego de las pruebas, eso sí, de plano no estaba ahí arriba. Así es que por eso dice que Él fue perfeccionado, ¿verdad? Por lo que padeció, aprendió obediencia y vino a ser perfeccionado, lo dice el libro de Hebreos. Ahora entendemos, hay una experiencia que Él tuvo que tener hasta que vino a la tierra como hombre. Pero él ya era un holocausto, una oblación y una ofrenda de paces. Por ser Él así, es que Él fue voluntariamente y se convirtió en una ofrenda por el pecado. Amén. Nosotros entramos al revés, entramos a través de la sangre por el pecado y entonces su sangre busca santificarnos para convertirnos en un holocausto. Yo quiero ser un sacrificio vivo, yo quiero ser un holocausto, yo quiero ser una ofrenda de olor grato al Señor. Y ya no es, yo quiero traerle al Señor ofrendas, no, yo quiero ser una ofrenda, amén. No cantar solo porque empezó la música, cantar porque somos una melodía, amén, algo que Jesús ha hecho en nosotros, ¿sí? Bueno, punto y coma, ¿verdad? Espero que esto nos esté bendiciendo, démosle gloria al Señor. Gracias, Jesús, bendito sea tu nombre, Señor Jesús, gracias. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, dándole gracias al Señor. Y yo sé que esto va a ayudarnos a tener un cuadro todavía más grande, maravilloso de quién es Jesús. Amén. Y a buscar nosotros ser más como Él. Bendito Padre, te damos gracias por Jesús. Señor Jesús, te damos gracias a ti por ser quien eres, por hacer lo que haces, por hacer lo que hiciste. Señor, solo tú nos puedes enseñar a hacer un holocausto, una oblación, una ofrenda de paces. Gracias por proveer de tu preciosa sangre. Sabemos que con un solo sacrificio hiciste perfectos para siempre a los santificados. En otras palabras, tu entrega, Señor, es todo lo que necesitábamos para que tu sangre opere todas estas cosas en nosotros. Señor, si necesitamos que nuestros pecados sean cubiertos, Señor, te pedimos que lo hagas. A lo mejor alguien nos está viendo, nos está escuchando y nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Confiésele al Señor su necesidad de salvación y dígale: Jesús, ven a mi corazón y límpiame con tu preciosa sangre. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Y Señor Jesús, oramos que tu sangre no solamente cubra nuestra culpa, salvándonos de la paga del pecado. Oramos que tu sangre nos santifique y nos convierta en un sacrificio vivo. Queremos, Señor Dios, que poner en el altar todo nuestro ser, Señor, empezando con nuestra cabeza, nuestra propia soberanía carnal, nuestras propias ideas, nuestro propio razonamiento carnal, Señor. Lo ponemos en el altar, te lo entregamos todo. Queremos vivir una vida rendida a ti, a tu voluntad, a tu soberanía. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, santifícanos, Jesús, con tu propia sangre. Y ayúdanos, Señor, a hacer en el grado que sea un sacrificio vivo para ti, Señor. Gracias por haber provisto de tu sangre, Señor, para que esto sea posible.
Y gracias porque estamos viéndote a ti en todos estos sacrificios. Gracias por ser tú un sacrificio vivo, un holocausto, completamente rendido a la voluntad del Padre. Es por ello que tenemos hoy salvación y vida eterna. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a que nuestro entendimiento crezca, nuestra gratitud crezca, Señor, por lo que tú eres y tú has hecho en nuestra vida y sigues haciendo en nosotros. Bendito Jesús, gracias por tu palabra. Amamos tu palabra. Y gracias por tu Espíritu Santo, quien la vivifica en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor. Te damos toda la gloria y oramos que esto dé mucho fruto en nuestros corazones. Bendícenos a todos, pues, con tu palabra, Señor, obrando en nosotros. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, te alabamos, te exaltamos, te damos la gloria. Bendito Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí, por estar con nosotros y hasta la vista.